Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en la ciudad de Michoacán. Entró a la escuela hasta los 11 años y a los 16 tuvo su primer trabajo como tipógrafo. Más adelante tuvo un trabajo en Hacienda. En el año de 1914 se sumó a la Revolución Mexicana, ocupando el cargo de teniente coronel en 1915. Fue general de brigada del Ejército Constitucionalista en 1925. También fue gobernador electo de Michoacán desde 1928 hasta 1932. En ese periodo de tiempo, de 1928 a 1932, en el cual fue gobernador electo de Michoacán, también fue electo presidente del Partido Nacional Revolucionario y fue secretario de Gobernación en 1931 y secretario de Guerra y Marina en 1933. En 1934 fue presidente de México. Puso en marcha un plan de reforma económica y social de 6 años. El terreno propiedad privada fue distribuido entre los campesinos y con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México. Muchas industrias se convirtieron en cooperativas. En abril de 1938 renegoció el PNR dotándolo de 4 secciones: obrera, campesina, popular y militar. Ese mismo año nacionalizó las propiedades de las compañías petroleras extranjeras. Secularizó la enseñanza, apoyó a la República Española durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 y concedió asilo a numerosos refugiados españoles, a los que otorgó nacionalidad mexicana. Durante la Segunda Guerra Mundial y bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, fue comandante de las fuerzas mexicanas de las costas del Pacífico y secretario de la Defensa Nacional desde 1942 hasta 1940. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Fue un militar y político mexicano, presidente de la República entre 1924 y 1928. Su importancia en la política mexicana se ubica más allá de su mandato. Promovió el acceso a la presidencia de su predecesor, Álvaro Obregón, en 1920 a 1924. Permitió la reforma constitucional que posibilitó la relación de Obregón, que influyó en sus sucesores, hacia el punto de que el periodo de 1928 a 1933, que es conocido como el Maximato, misión de los presidentes a la figura de Calles, apodándolo el jefe máximo. Ahora voy a hablar sobre Álvaro Obregón, que fue un general y político mexicano, presidente de la República de 1920 a 1924. Bueno, la Revolución Mexicana estalló en 1910 y al año siguiente Álvaro Obregón apoyó a Francisco I. Madero para derrotar a Pascual Orozco. En 1913 Madero fue asesinado y Obregón se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. Después del fracaso de la Convención de Aguascalientes en 1914, Obregón derrotó a Pancho Villa en las batallas de Celaya y Aguascalientes. Carranza lo recompensó nombrándolo ministro de Guerra y Marina. Les voy a hablar de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta fue principalmente el causante de la decena trágica y fue presidente de México durante poco tiempo. Después de que ayudara a Zapata y a Madero durante su presidencia a controlar distintas rebeliones y ataques contra el país. Huerta tomó el poder a la muerte de Madero. Fue apoyado por la aristocracia terrateniente, que lo consideraba una oportunidad de restablecer el sistema de Díaz. La presión de Estados Unidos, que culminó con la ocupación de Veracruz y tras el incidente de Tampico, combinada con las acciones rebeldes, provocaron finalmente la caída de Huerta, que ya que fue un político y militar, ayudó a participar en algunas acciones de provocación del ejército rebelde comandado por Emiliano Zapata. Cuando Madero asumió la presidencia, ordenó su dimisión de las Fuerzas Armadas. Enfurecido, ya que lo mandó a arrestar y ordenó fusilarlo. Los hermanos del presidente Madero intervinieron y Villa solo estuvo preso por algunos días en la Ciudad de México. Al regresar a la capital, ratificó su lealtad al presidente Madero y mientras se sometía a un tratamiento de cataratas,
Madero lo hizo renunciar. Después, la rebelión de Félix Díaz. Huerta declinó las ofertas de los golpistas por temor a ser utilizados. Sin embargo, tras la muerte de Reyes, ofreció sus servicios a Madero, que no lo volvió a poner al mando del ejército. Al principio, Félix Díaz se sorprendía por la noticia, pues el plan inicial era que Díaz ocuparía la presidencia al triunfo de la rebelión. El 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron alteradamente ejecutados. Tras una efímera presidencial por parte de Pedro Lascurain, Huerta asumió el poder en medio del caos. Bueno, yo les voy a hablar sobre Emiliano Zapata, que es uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana. En septiembre de 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, donde a la par de ese momento empezó a estudiar los documentos que acreditaban los derechos de los pueblos a sus tierras, y de esa manera se convirtió en dirigente agrario de Morelos. En el mes de mayo de 1910 recuperó por las fuerzas las tierras de Villa de Ayala, que eran protegidas por el jefe de policía José Vivanco y que dejó en posesión a los campesinos del lugar. Con ese hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno porque fue declarado bandolero. Y en el 25 de noviembre de 1911 lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio Montaño, documento que se convertía en el estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió el ejército federal, que al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles buscaban la pacificación de los estados del sur. Los zapatistas buscaron defensores y lo hicieron brutalmente en versión del ejército federal. De las narraciones de los ataques zapatistas son comunes las referentes a asaltos, incendios, violaciones, etc.